Puede tomar asiento, hermano. Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Aquí tenemos, hermanos, en este mensaje, la gran tarea en el reino. ¿Cuál es esa gran tarea en el reino que tenemos todos los que formamos parte del reino por la gracia de Dios? Por la gracia que nos fue dada. En Lucas 19, del 1 al 10, el escritor sagrado nos enseña a través del relato de Jesús y Zaqueo acerca de la gran tarea en el reino de Dios. ¿Cuál es la tarea? Mientras el rey regresa para establecer su reino. El reino se ha acercado en Cristo Jesús. El reino está entre nosotros. ¿Sí? Pero un día Él vendrá a reinar. ¿Sí? Y mientras ese tiempo llega, estamos en la tarea del establecimiento o la conformación de ese reino. Todos aquellos que, por fe en Jesús, seremos o estamos siendo parte de ese reino, o somos parte de ese reino. En el contexto anterior de este pasaje, la semana pasada, vimos en cuanto a la pregunta del joven rico, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La semana antepasada, ¿verdad? Y también vimos la salvación del hombre ciego de junto al camino a Jericó, ¿se acuerdan? Y ahora tenemos el relato del encuentro de Jesús con Zaqueo. Zaqueo era el rico jefe de los publicanos. Y nos enseña acerca de la gran tarea que Jesús vino a establecer en su reino mientras Él regresa a reinar. Y a manera de proposición, lo que yo quisiera que usted se llevara en su mente en esta mañana es que la iniciativa de la salvación es de Cristo. La responsabilidad del hombre es recibir, dar evidencia y compartir el mensaje del reino. Otra vez, vamos a leerlo juntos. La iniciativa de la salvación es de Cristo, pero la responsabilidad del hombre es recibir, dar evidencia y compartir el mensaje del reino. ¿Qué les parece si lo leemos nuevamente juntos? ¿Sí? La iniciativa de la salvación es de Cristo, pero la responsabilidad del hombre es recibir, dar evidencia y compartir el mensaje del reino. El que se ha acercado a nosotros es Cristo. El que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dejó esa tarea, ¿sí?, en la iglesia, para que la iglesia, con el poder del Espíritu Santo y la misma obra del Espíritu Santo, continuásemos con esa tarea entre tanto que el Rey regresa. Pero es muy importante, hermanos, recibir ese evangelio o al Señor Jesús, dar evidencias, hermanos, también es importante, y compartir el mensaje del reino. Entonces, hermanos, en esta mañana, en cuanto a la salvación, vamos a ver en Lucas 19, vamos a ver en cuanto a la salvación. Dice así Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose, que me hospede yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar o a hospedarse con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, en cuanto a la salvación, hermanos, este pasaje nos da la clave en el versículo 10. En el último versículo de este relato, ahí nos da la clave, que vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. El Señor tiene la tarea y también ha dejado a la iglesia la tarea de buscar y también de salvar, aunque sabemos que el que salva es Él. La iglesia no salva, nadie salva, solamente Cristo salva. Pero Cristo es el mensaje de la iglesia. ¿No es cierto? Cristo, hermanos, es la proclamación de la iglesia. El deber de la iglesia es reflejar a Cristo, es anunciar a Cristo, es predicar y enseñar a Cristo. Entonces, la tarea de la iglesia es, hermanos, buscar y salvar al que se ha perdido. Obviamente la iglesia no salva, lo repito, es Jesucristo el que salva. Solamente la predicación, pero la predicación del Evangelio es importante. Romanos nos dice: ¿y cómo creerán si no han oído? La importancia, hermanos, del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, hermanos, tiene que ser pronunciado. El mensaje del Evangelio tiene que ser proclamado. Tiene que ser, hermanos, expuesto. Tiene que ser dado el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque ¿cómo creerán los que no han oído? La importancia de que ese mensaje se oiga, que ese mensaje suene, que ese mensaje resuene, hermanos. Por todos los lugares el mensaje del Evangelio tiene que ser oído. Tiene que ser oído. ¿Sí? Si no, hermanos, la gente no va a creer. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en cuanto a la salvación, Jesús se acercó a ti. Dice que en este pasaje, que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Si tomamos el versículo 10 como la clave de este relato, y entendemos que el propósito nos lo da el versículo 10 en la explicación de este relato, entonces entendemos que Jesús no estaba pasando por ese lugar por casualidad. ¿Entendemos esto? ¿O ustedes creen que a Jesús le tomó por sorpresa encontrarse a Zaqueo en ese lugar? ¿Usted cree eso? Dios sabe todas las cosas y Dios sabe que Zaqueo estaba en ese lugar. Dios sabe que Zaqueo no estaba contento con ser el jefe de los publicanos y no estaba contento con la riqueza que él tenía. Él no estaba lleno, había un vacío en su corazón que no podía ser llenado. Él estaba esperando, Zaqueo estaba esperando algo. Y cuando Zaqueo escucha que Jesús pasaba por ese lugar, Zaqueo se acercó. Pero ¿quién se acercó primero, hermanos? ¿Quién se acercó primero? Cristo. Cristo es el que pasaba por ahí. Y podemos entender esto, hermanos. Cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo Jesús, ¿qué es lo que sucedió? Que Él ya se había acercado a nosotros primero. Es posible que algunos de nosotros, hermanos, ya algunos de nosotros estemos en el camino porque nuestros padres se acercaron primero, quizá. Pero usted tiene que entender cómo llegó el Evangelio a su casa. En mi casa, hermanos, el Señor Jesús nos buscó de varias maneras. En mi caso en particular, teníamos una abuelita que estaba siempre orando por nosotros y que no desaprovechaba la oportunidad para exhortar a mi papá y para animar a mi mamá a que ellos se acercaran a Cristo y que por ende pues nos iban a acercar también a nosotros, los hijos. Pero siempre mi abuelita no desaprovechaba la oportunidad, siempre estaba
ahí haciendo una invitación o aprovechando que hubiera algo en la iglesia como las escuelitas bíblicas de vacaciones para pedir que los hijos fuéramos allá, ¿verdad? Pero Dios también escucha sus oraciones, hermanos. Dios escucha sus oraciones, porque también teníamos vecinos enfrente, en la casa, ¿sí? Que nos pedían a nosotros como niños para llevarnos a las escuelitas de verano de la iglesia. Y teníamos un primo también, tenemos un primo, que varias veces ahí visitó a mi papá para decirle: tío, ¿cuándo se acerca? ¿Cuándo va a la iglesia? Sí, o sea, de varias maneras, hermanos, el evangelio, la iglesia, se estaba acercando a nosotros. Cristo se estaba acercando a nosotros a través de su iglesia, de los hermanos distintos que les he platicado, y quizá hubo más personas que estuvieron ahí. Hermano Peña trabajó con nuestra familia, los Macías, para que el evangelio llegara a mis tíos, a mi papá y a mis primos mayores. Y el evangelio llegó a nuestra familia. Y pudiera parecer que llegó de rebote, pero no, yo sé que Cristo me estaba buscando a mí. Sí estaba buscando también a ellos, pero me estaba buscando a mí también. Entonces la iniciativa fue de Cristo. Cristo, hermanos, me buscó de una manera. Y yo lo único que hice en algún momento fue creer, fue aceptar, fue recibir ese mensaje que se me estaba compartiendo. Pero Él tuvo la iniciativa de esa manera. Y yo sé que esta es mi historia, pero usted tiene su historia también y tiene su forma. ¿Cómo llegó el evangelio a su vida? Cristo de una manera, hermano, se acercó a ti para que tú pudieras creer también en Cristo Jesús. Entonces, hermano, Jesús se acercó. Jesús te llamó también, porque la salvación es personal. Aun y cuando la invitación inicialmente era para mis padres, por ser los adultos y los responsables de mi casa, cuando se hizo la invitación de salvación en aquel mensaje que predicaba hermano Rosendo en la iglesia, hermanos, el mensaje, el Espíritu Santo tomó ese mensaje de mi pastor y tocó mi corazón y me hizo un llamado a mí. Fue un llamado personal para mí. Habíamos muchos ahí en la iglesia y yo no sé cuántos hayan tomado ese mensaje, pero yo tomé la parte que a mí me correspondía y yo recibí ese mensaje. Entonces, hermano, Él me llamó y me salvó. Esa es la parte más gloriosa. Me salvó. Yo soy salvo por la gracia de Cristo. Sí. El Espíritu Santo crea convicción de que soy hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y tengo la certeza y la seguridad y la convicción de que soy salvo. Entonces, hermano, en cuanto a la salvación, Jesús se acercó y yo te platico mi experiencia. Y yo sé que cada quien de los que están aquí debe tener una experiencia personal. Y debes saber cómo estuvo esa experiencia personal. Si no tiene manera de explicar esa experiencia, hermano, necesitas asegurarte de que tú has tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Porque los encuentros no son por familia, hermanos. Son personales. Si son personales, es Cristo y tú. Es Jesucristo y tú. ¿Sí? Ahora, en segundo lugar, en cuanto a la salvación, hermanos, Zaqueo se interesó. Zaqueo se interesó. Y yo creo que todos los seres humanos, si no desarrollamos una convicción en nuestra vida de que yo necesito a Cristo, hermano, va a ser muy difícil. Tú tienes que convencerte que de manera personal tú necesitas a Cristo Jesús.
Este jefe de los publicanos, que era Zaqueo, no estaba feliz, él no estaba pleno, él no estaba lleno con lo que tenía. Dice la Biblia que él era rico. ¿Sí? Y tenía un puestazo, ¿verdad?, en el gobierno de aquel entonces. Él recibía no solamente sus comisiones personales, sino seguramente de cada uno de los publicanos de los cuales él era jefe, se me hace que también recibía él una parte, ¿verdad? Pues todo eso sumaba a su riqueza, pero eso no le traía felicidad a su vida. Si tú no estás convencido de que hay un vacío en tu vida, hermano, ¿cómo vas a dar el paso de aceptar que alguien lo llene si tú no tienes la convicción de que tienes ese vacío en tu vida? Y ese es el reconocimiento de pecado. Porque Zaqueo también reconoció esto. Se interesó, se acercó, no podía ver, hizo lo posible por ver. Era chaparrito, algunos piensan que posiblemente era enanito, quizá, puede ser, pero sus limitaciones personales, él no le puso atención a eso. Él no le puso atención tampoco, él sabía moralmente cómo estaba su vida ante una sociedad, él lo sabía. Pero cuando llegas al momento en el que no te importa lo que los demás piensan, tú sabes que necesitas a Cristo. Y no te importa qué van a hablar de ti. Y no te importa cómo te van a juzgar. No te importa qué va a pensar tu familia, qué van a pensar tus amigos, qué van a pensar tus compañeros. Inclusive si en algún momento tú criticaste este evangelio. Y si en algún momento tú hablaste mal del evangelio. Y si en algún momento tú hablaste mal del cristianismo. Llega un momento en el que no te importa nada. No importa cómo te veas, no importa lo que hagas, tú estás dispuesto a aceptar a Jesucristo. Tú estás dispuesto a acercarte a Cristo Jesús para que ese mensaje pueda llenar tu vida. Imagínense este hombre rico subiéndose a un árbol, hermanos, para poder ver a Jesús. Entonces Zaqueo se interesó, Zaqueo lo recibió, porque también, hermano, en un momento vemos que el Señor Jesús le dijo: Zaqueo, desciende, date prisa, voy a tu casa. Y Zaqueo lo recibió. No le importó nada. Y ese es algo importante, hermanos. Quiero hablarte específicamente a cada uno, a ti, mi hermano, a ti. ¿Te importa a ti lo que los demás piensan acerca de tu salvación? ¿Te da vergüenza? ¿Tú puedes estar orgulloso de que eres hijo de Dios? ¿O te avergüenzas de que vienes a la iglesia? ¿Escondes tu fe? Cuando una persona, hermano, reconoce que su vida está perdida sin Cristo, no le interesa absolutamente lo que los demás piensan. A veces, hermanos, los predicadores del evangelio, los evangelizadores, a veces, hermanos, cometemos errores, como pensar, bueno, déjame buscar la manera de cómo le digo las cosas para que no se sienta mal o para que no se sienta avergonzado. ¿Por qué se va a sentir avergonzado, hermanos? De obtener la bendición más grande que una persona pueda obtener durante su vida aquí en la tierra, que es creer en Jesucristo. Hermano, entonces tú como evangelista, ¿no estás convencido de qué estás predicando?
Tú como evangelista no estás convencido del mensaje que tú tienes para proclamar. Cuando una persona no está convencido, hermano, de su salvación y del mensaje y de lo que ha obtenido, hermano, se avergüenza. Pero Pablo decía, yo no me avergüenzo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. Es poder de Dios el evangelio. Es poder de Dios para salvación. Entonces, hermano, Zaqueo se interesó, Zaqueo entendió su condición, Zaqueo recibió y Zaqueo se convirtió. Se convirtió Zaqueo. ¿Tú te convertiste, hermano? ¿Tú te has convertido en un hijo de Dios? En cuanto a la salvación, hermano, qué importante entender, Jesús toma la iniciativa, Él se acerca, Él llama, Él salva. Pero también qué importante es entender que Zaqueo se interesa, Zaqueo recibe, Zaqueo se convierte. Sí. Y en cuanto, hermanos, a las evidencias, este es otro aspecto importante. Zaqueo aceptó ese llamado. Zaqueo lo recibe ahí en su casa. Vemos también, hermanos, que Zaqueo se arrepintió. ¿Cuál era? Otra vez, hermanos, yo les he estado haciendo un poquito de énfasis en esto, en los últimos mensajes. Porque es algo de convicción que Dios está creando en mi vida. Los evangelizadores o evangelistas, llevamos a una persona y le decimos, tú eres pecador. ¿Estás de acuerdo que eres pecador? Y casi siempre, son raros los casos que no, pero casi siempre las personas dicen que sí. O sea, que están de acuerdo, que están conscientes que son pecadores, pero no tienen en mente ningún pecado en particular. Zaqueo sí tenía en mente un pecado. Sabía que su riqueza no era lícita. Y él dijo, la mitad de lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. ¿Qué diferencia con el joven rico, verdad? De las semanas antepasadas. Dijo, ve y vende todo lo que tienes. Y entonces, sígueme. Y el otro se entristeció porque era muy rico, porque tenía muchas posesiones. A este no le importó y sabiendo que su riqueza no era lícita, él dijo, la mitad de los bienes se lo voy a dar a los pobres. Dice, y si en algo es defraudado a alguien, sabía. Él sabía a qué se dedicaba. Él sabía cuál era su profesión. Él sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué está haciendo? Él está reconociendo su pecado. Dice, yo estoy dispuesto a devolverlo. Y no solamente esto, lo voy a devolver 4 veces. Y a eso se llama también restauración, hermanos. Resarcir el daño que yo he hecho. ¿Por qué? Porque no puedo estar tranquilo cargando yo con este pecado. Si Cristo ya me perdonó ese pecado, si Él ya me libró de este pecado, entonces yo lo regreso, yo la mitad lo doy a los pobres y al que le debo, a Él le voy a pagar 4 veces el daño que le hice, la ofensa que le hice, la ofensa que le hice quitándole. Si alguien viene y me dice, son tantos talentos los que tú me debes, bueno, aquí están esos talentos, los multiplico por 4 y aquí están. Dispuesto a resarcir el daño. Porque tiene un pecado en mente, sabe cuál es el pecado. Yo les aseguro que no era el único pecado de Zaqueo. Zaqueo tenía más pecados seguramente como nosotros. Pero Zaqueo sabía lo que se tenía que hacer con el pecado. Y cuando empezamos la restitución y cuando empezamos, hermanos, la restauración, uno empieza por uno a la vez. ¿Y con cuál empiezas? Con el que más te marca. ¿Cuál es el pecado que más te marca? ¿Es alcoholismo? ¿Es drogadicción? ¿Es infidelidad? ¿Es la mentira? ¿Es el orgullo? ¿Es el robo? ¿Cuál es el pecado que te marca? ¿El pecado que te identifica? Pues ese entrégaselo a Cristo Jesús. Con ese voy a empezar a cambiar. Con ese lo voy a dejar atrás. Eso va a marcar mi vida.
Pero hermanos, hay evidencias de una conversión. Yo te invito a pensar sobre tu conversión, hermano. ¿Cuáles son las evidencias de tu conversión? ¿Cuál fue el cambio? ¿Qué cambió? Yo era un peleonero. Y Dios me cambió. Yo era un bravucón. Y Dios me cambió. Yo era una persona que se burlaba de los demás. Y Dios me cambió. Yo era una persona mal hablada. Y Dios me transformó. Y me dio una palabra nueva. Yo era un mentiroso. Y Dios me enseñó a hablar con verdad. ¿Qué eras? ¿Cuál es el cambio? Yo era un orgulloso. Solamente pensaba en mí mismo. Solamente creía que yo era el mejor. Que yo tenía las mejores ideas. Y Dios me cambió. Cristo me cambió. Por su gracia, por su misericordia, por la obra del Espíritu Santo, por la regeneración en el Espíritu, el Señor me ha hecho nacer de nuevo. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice Dios en su palabra. ¿Y puedes identificar la nueva criatura que tú eres ahora? ¿Pudieras tú agarrar un papel ahorita y decir, yo antes de Cristo Jesús, y poner todos esos pecados que te distinguían y que te caracterizaban, y tú puedes decir, yo después de Cristo Jesús, mi vida ha sido transformada, y esto ya no está en mi vida, y esto tampoco, y esto, y con esto estoy luchando, pero lo voy a vencer porque el Espíritu de Dios está en mí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y voy a dejar ese pecado atrás también en mi vida, porque el Señor ya me perdonó todos mis pecados en la cruz. Entonces, hermano, en cuanto a las evidencias, qué importantes son las evidencias, y yo te pregunto, ¿cuáles son las evidencias tuyas? Ahora, ¿no hay evidencias? ¿No eres pecador? Eres como el fariseo que le dice al Señor, te doy muchas gracias, Señor, porque yo no soy como este que está aquí al lado. ¿Verdad? No voltea a ver el de al lado de ahí, otro de al lado. ¿Sí? Pero eres como el fariseo. Estás bien contento, ¿verdad? Señor, muchas gracias porque no sé, desde que salí del vientre de mi madre, Señor, yo soy otro rollo, Señor. No sé qué hiciste conmigo, pero te volaste la barda. ¿Sí? ¿Así te consideras tú a ti mismo? ¿Así se consideraba el fariseo? ¿Sí? Es lo que él pensaba de él mismo. Gracias, Señor. Gracias, yo soy bien bueno. Gracias, Señor, yo doy diezmos. Señor, yo doy, Señor, yo ayuno. Ayuno más de la cantidad de veces que marca la ley. Es lo que estaba pensando el fariseo, ¿se acuerdan? Ser un orgulloso, hermanos. Eso estorba y estorba mucho para una conversión en nuestras vidas. Entonces, cada uno debemos reconocer nuestro pecado. ¿Qué te parece la mentira? ¿Eres mentiroso? No. ¿Y qué te parecen los malos pensamientos? ¿Qué te parece la lujuria? No, yo no.
¿Tú participas del doble sentido? ¿Qué es lo que ven tus ojos? ¿Qué oyes? ¿Hablas de los demás cuando no están presentes? ¿Hablas de otras personas mal? O sea, ¿maldices? ¿Te gusta el chisme? ¿Eres indiferente a la salvación de otros? ¿No te importa si alguien se va al infierno o se salva? ¿Te da a ti lo mismo exactamente? ¿Cuál es tu pecado? ¿Y cuáles son las evidencias de tu conversión? En cuanto a la tarea del reino, hermanos, cuarto lugar, Jesús buscó al perdido. Y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Si Jesús busca al perdido hoy, ¿a través de quién lo busca? ¿A través de quién? De su cuerpo, de la iglesia. La iglesia está llamada a proclamar el Evangelio, hermanos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. El cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo siempre ha hecho su trabajo. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento siempre ha hecho su trabajo. Pero hay una voluntad, hermanos, que necesita escuchar un mensaje, el mensaje del reino. Jesús buscó al perdido, y si Jesús busca al perdido hoy, lo hace a través de la iglesia. Jesús confrontó, hermanos, también al perdido. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros llegamos con una persona y nada más le decimos, Dios te ama? Y sí es cierto, Dios lo ama. Pero ¿cuándo le vas a confrontar con tu pecado? ¿Cuándo le vas a decir, tú quieres aceptar a Jesús como el Salvador de tu vida? ¿Sabes que eres pecador? Y que ese pecado te separa de Dios. ¿Sabes que Cristo ya pagó por tu pecado? ¿Sabes que lo único que resta es que tú confieses con tu boca que Jesús es el Señor y que creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos para que seas salvo? ¿Sabes eso? Confróntalo para que tome una decisión, para que pueda aceptar a Jesucristo. La salvación no es un proceso, la salvación es una decisión. ¿Eres salvo? Pues como que medio soy salvo, ahí voy medio siendo salvo. No, es el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene vida eterna. Es una decisión. Tú tienes a Jesucristo o no lo tienes. ¿Sí? Entonces, Jesús busca al perdido, Jesús confronta al perdido, y Jesús visitó la casa del perdido. Y qué importante, hermanos, también esta parte de visitar la casa del perdido. Muchas veces como iglesia, hermanos, no le damos importancia a este trabajo. Pero yo creo, hermanos, que todos los miembros de la iglesia debemos ayudar, hermanos, a la conversión de las personas y a la consolidación de las personas. Jesús iba pasando y dice que él posó. Inclusive los fariseos y los escribas y los doctores de la ley, ellos juzgaron y criticaron mal que se quedara y que se hospedara y que posara en la casa de un pecador. Pero Jesús a eso había venido. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que hacer esto. Y fíjense, yo les voy a, también como parte de mi testimonio, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, hubo hermanos que no nos dejaron.
Hubo hermanos que fueron a nuestra casa y hermanos que nos invitaron a su casa. ¿Sabes cuán importante fue eso para la consolidación de nuestra familia? Fue fundamental, hermanos. Quizá en ese momento no lo entendí, pero ahora lo entiendo. Es importante, hermanos, esa relación y esa labor. Jesús dijo, es necesario que pose yo en su casa, es necesario que esté ahí. ¿Ustedes creen, hermanos, que el Señor le predicó el Evangelio y dijo, bueno, ya terminamos el Evangelio, ahora vamos a hablar de fútbol? ¿Sí? Ahora vamos a hablar de otras cosas. O sabes que ya te compartí el Evangelio, ahora sí, pues tú ya vete y haz otra cosa. No, ahí estuvo. Y dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él es hijo de Abraham. Esa expresión, ¿se acuerdan de esa expresión? ¿Verdad? La importancia que los hijos de Dios no son los que son hijos de Abraham, según la carne, sino según la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la fe, hermanos. ¿Sí? O sea, los hebreos no son hijos de Dios por ser hijos de Abraham. Los hebreos que son hijos de Dios son los que creen en Cristo. ¿Sí? Y de ambos pueblos, y ese es el tema de Romanos, que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, de judíos y de gentiles. Y esa fue, hermanos, la soberanía que Dios utilizó para que Él le plació hacerlo así. Extender la salvación también a los gentiles. ¿Y qué? ¿Dios ha fallado en esto? Dice Romanos 9. De ninguna manera. Él no ha fallado. Él decidió hacerlo de esta manera. Y hermanos, en todo el tiempo, Antiguo Testamento, en el tiempo presente y en el tiempo futuro, la salvación es por la fe en Cristo Jesús. Siempre ha sido por la fe en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Jesús visitó la casa del perdido. Hermanos, este mensaje de esta mañana no es nada más para que sepamos lo que hizo Jesús y lo que hizo Zaqueo. Este mensaje de esta mañana nos confronta a la iglesia con la tarea que la iglesia tenemos entre tanto que el Rey regresa. ¿Cuál es la tarea, hermanos? Establecer el reino de Dios, es compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a acercarme con la persona, le voy a comunicar el mensaje del Evangelio, le voy a confrontar con el mensaje del Evangelio. La persona tiene que tomar una decisión con respecto al Evangelio, pero también yo me voy a acercar y yo voy a estar dispuesto, hermano, a cuidar a esa persona. Me voy a ir a su casa, asegurarme que la salvación ha llegado a esa casa. ¿Para qué? Para que esa persona siga proclamando el Evangelio, para que esa persona siga extendiendo ese mensaje de amor, que es el mensaje del Evangelio del reino. Así que, hermanos, un día Cristo, en conclusión, se acercó a ti a través de su iglesia, envió a alguien con el mensaje de salvación. Él te vio desde antes, como vio también a este Zaqueo, y te llamó a la salvación. Él declaró que la salvación había llegado a tu casa. ¡Qué bendición! Pero, ¿cuáles son las evidencias en tu vida de una verdadera conversión? ¿De qué manera estás tú siendo usado para que la salvación alcance a los de tu casa? ¿Y qué estás haciendo como cuerpo de Cristo para buscar y salvar al perdido? Este es un mensaje, hermanos, para nosotros. Este es un llamado a la iglesia. Dios nos está confrontando, hermanos, con la tarea, la gran tarea en el reino de Dios, que es alcanzar al perdido, es ir a buscar y salvar al que se ha perdido. Otra vez, si en nuestra ciudad hay 6 millones de personas, y suponiendo que el 15%, es entre el 15 y el 17%, muy posiblemente, son salvos. ¿Sí? ¿De cuánto estamos hablando? ¿800,000 personas? ¿Más o menos? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal?
Ok. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos inconversos hay en Monterrey? 5.200.000 personas de inconversos que se van a ir al infierno si tú y yo no les hablamos de Cristo. ¿Sí o no? ¿A dónde van a ir esos 5 millones de personas, hermanos? ¿A dónde? ¿Estás seguro? ¿A dónde va una persona sin Cristo? Va al infierno. Esa gente necesita a Jesucristo. Cristo vino a buscar y a salvar a ellos, los que están perdidos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La tarea para nosotros, hermanos, es anunciar, predicar, es confrontar, es visitar, es llegar a la casa del perdido y anunciarle el mensaje del Evangelio. Esa es nuestra tarea, esa es tu tarea, hermano. ¿Qué vamos a hacer con esa tarea tan grande que tenemos? ¿Qué vamos a hacer? La iglesia no puede ser indiferente, hermano. La iglesia no puede ser tibia. La iglesia no se puede quedar. Y hermano, esto es nada más hablando del área metropolitana de Monterrey. Nada más hablando de nuestro Nuevo León, si ustedes quieren. Pero la tarea es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta los confines de la tierra. Hasta los lugares donde no se ha predicado nunca el Evangelio. Hasta allá es nuestra tarea. ¿Y qué si ni siquiera empezamos aquí en casa? Tenemos que empezar en casa, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con quiénes? Con tu familia, con tus vecinos y con tus compañeros de trabajo. ¿Te falta trabajo? ¿Te falta tarea? Es bastante. Yo tengo familia que no ha creído en Jesucristo. Yo tengo vecinos que no han creído en Cristo. Compañeros de trabajo que no han creído en Cristo. No aquí en la iglesia, ¿no? No crean que los del staff ya van a pensar mal de César, ¿verdad? O de Cintia. Hermanos, hay mucha gente que necesita a Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Sí? Muy bien. En esta hora quiero aprovechar el llamado de este mensaje, hermanos, para presentarte en estos 15 minutos que